bienvenidas. Siempre una alegría poder estar con ustedes, compartiendo la palabra. Siempre es un placer para mí poder entregar estas verdades que nos es de mucha bendición y que espero que sea de mucha bendición también para cada una de ustedes. A la iglesia de Esmirna, otra iglesia más, una iglesia muy sufrida. La Biblia nos enseña, la Biblia nos dice que esta iglesia es una iglesia que recibe un elogio. El elogio que recibe Esmirna es: no temas padecer. En cuanto a un reproche o crítica, no tiene ninguna crítica. Se ve que esta iglesia era una iglesia realmente fiel al Señor. Recibe una instrucción de parte del Señor. Esta instrucción es: sé fiel hasta la muerte. Y la promesa que se le da a esta iglesia es la corona de la vida. Gloria al Señor. Y vamos a arrancar entonces con la iglesia de Esmirna. Gloria al Señor. Bien, la iglesia de Esmirna era una iglesia, justamente se encontraba en este lugar, en Esmirna. Los romanos eran los que gobernaban en ese momento y lamentablemente muchos de ellos eran encarcelados, eran asesinados. Uno de ellos fue un mártir de la fe, Policarpio. Policarpio, ya con 90 años, él era un discípulo de Juan. Siempre tenía contacto con este discípulo, Policarpio. Y este hombre, Policarpio, fue martirizado, ¿sí? En el 155, en el año 155, después de Cristo, por un gobernante romano. Esta iglesia, realmente, como era una iglesia tan sufrida, realmente no estaba en condición de quizás animar o alentar a alguien, ¿no? Pero aún así, en medio de toda la persecución que le tocaba vivir, fue fiel al Señor. Sacó fuerzas de parte del Señor para poder alentar a muchos, para que continuaran, para que avanzaran, animaba a los hermanos. Y a pesar que ellos eran perseguidos severamente, ¿sí? Ellos habían entendido que ese no era el fin, había otro fin para ellos. El fin que ellos esperaban era encontrarse con su Señor, con el Señor Jesucristo. Y lamentablemente en el camino perdieron muchas cosas, perdieron muchos bienes, perdieron reputación, perdieron, lamentablemente, eran el escarnio de los soldados romanos, pero aún así ellos fueron perseverantes y ellos continuaron. A modo de información, la iglesia de Esmirna dice que ha sido dejada como un ejemplo de la fidelidad al Señor en medio de la persecución y del sufrimiento. A diferencia de las otras iglesias, de las otras cartas, el Señor envió a las otras iglesias de Asia reprensiones, pero en el caso de Esmirna y de la iglesia de Filadelfia, fueron las únicas que el Señor no encontró palabras de reprensión o de condenación. Se presenta a esta iglesia como el primero y el último, o el primero y el postrero. Y habíamos dicho que ese significado de esas palabras era que Él lo abarca todo. Entonces vemos que este lugar de Esmirna también dice que era un lugar que se disputaba con Efeso, porque Efeso también era una ciudad, porque tenían una posición ahí en el Asia Menor, que hoy por hoy se le conoce como Turquía. Todos estos lugares que estamos hablando están hoy en Turquía. Y hermanas, pues Turquía es un lugar donde están los musulmanes. Allí no hay cristianos. Y si hay alguno por allí estará escondido, porque ellos pues no aceptan los cristianos, ¿sí? Y cristiano que encuentren, bueno, lamentablemente se les quita la vida. Así que vemos que este lugar de Esmirna, era un lugar, tenía, dice, un excelente puerto,
lo convertía en un lugar muy privilegiado. Esto es como una información para que ustedes tengan. Habían centros comerciales en la ruta. Había una ruta que unía a India con Persia, allí con Roma, ¿no? Todo esto, la parte occidental con la oriental, había un puerto que unía. También nos dice que había una gran variedad de monedas. Hoy se han encontrado, los arqueólogos han encontrado variedad de monedas en este lugar, porque este lugar era un lugar muy adinerado. También se le conoce a este lugar justamente por la belleza que tiene. Se le conoce como Esmirna, la flor, o corona de toda Asia, por la belleza que tiene. Allí en este lugar, por ejemplo, se rendía culto, ¿sí?, a los gobernantes romanos. Había un culto imperial, por ejemplo, desde el año 26 después de Cristo, se hacían, digamos, cultos, por ejemplo, en el reinado de Tiberio César, un gobernante romano. También había un templo en honor a este emperador, y pues se le pedía, ¿no?, a todos los ciudadanos de ese lugar que rindan culto a este gobernante romano. Y es allí donde justamente la persecución de los cristianos, que ellos solamente rendían culto al Señor Jesucristo, y los cristianos fueron obligados a rendir adoración al César, algo a lo que se negaban y por lo que tuvieron que sufrir una horrible persecución y terrible acechanza. Quiere decir de que los judíos hicieron todo lo posible para que los cristianos se sometan al César, y porque no lo hacían, bueno, eran llevados, ¿no?, a martirio, a sufrimiento. Bien, entonces entramos, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió, dice esto, ¿no? ¿Quién estuvo muerto y vivió? El Señor Jesucristo. Ahora vemos al Señor Jesucristo dictándole el mensaje a Juan, ¿sí?, hacia esta iglesia de Esmirna. Y dice aquí, un elogio para esta iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjense, busquemos un poquito de detalles en este versículo. Podemos ver que aquí el Señor le dice primero, yo conozco. Nosotros no tenemos que olvidar que el Señor nos conoce, hermanos, ¿sí? Es algo que tú no tienes que olvidar. Quizás no te conoce de repente tu cónyuge que vives tantos años con él, pero el Señor te conoce. El Señor los conocía, porque el Señor conoce a los suyos. Qué triste cuando leemos ahí en la carta de Mateo, en el Evangelio de Mateo, cuando dice la palabra, ¿no? Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque Él venía para Israel, pero Israel no le conoció. Y saben, hermanas, que hoy en día muchos no le conocen a Él. Muchos no conocen al Señor. Y hay quizás muchos que sí dicen que le conocen, pero no le conocen. Dice acá el Señor en este mensaje que Él conocía las obras de Esmirna. Y dice, ¿no? Y tu tribulación y tu pobreza. Esta iglesia era una iglesia muy pobre. Posiblemente esta iglesia fue fundada posiblemente por el apóstol Pablo, allí 30 años antes. Esta iglesia estaba con la iglesia de Efeso, pero justamente esta iglesia había sido levantada en un lugar, como les decía hace un momento, donde Esmirna era una ciudad bastante rica, tenía mucho dinero, tenía muy buena posición económica, pero en ese lugar se estableció esta iglesia. Ahora el Señor le dice
y tu tribulación y tu pobreza. Porque este era un lugar, como les digo, muy pobre, una iglesia muy humilde. Pero fíjense cómo le dice el Señor, qué precioso, pero tú eres rico, le dice. O sea que el Señor primero manifiesta que esta iglesia era una iglesia pobre, quizás no tenían estudios, quizás como nosotros, hermanos. Porque muchas de las que estamos en este grupo no somos profesionales, no tenemos un título ahí en la pared que nos diga somos tal cosa. Bueno, quizás no se dio, quizás no se pudo, quizás en su momento no se dio, pero qué hermoso es que el Señor le dice acá, pero tú eres rico, le dice. ¿Y rico en qué? ¿Rico en qué? Rico en el Señor, porque el Señor se sentía gozoso de esta iglesia. Uy, hermana, qué hermoso es saber cuando el Señor se goza por ver nuestras obras de bien. Qué hermoso es cuando el Señor se sentirá satisfecho cuando ve que nosotras estamos allí deseosas de hacer su voluntad, de ser obedientes a Él. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Los que se dicen. Fíjense cómo el Señor Jesús, cómo el Cristo glorificado, le dice a Juan, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Él, siendo judío, iba en contra de esos judíos que blasfemaban en contra de él, en contra de estos hermanos, en contra de las verdades, en contra de la iglesia, en contra de los hermanos en la fe. Por eso le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea que el Señor los lleva directamente a decirles que son sinagoga de Satanás. ¿Y por qué el Señor les diría esto? ¿Por qué el Señor diría que son sinagoga de Satanás y que ni siquiera son judíos? Ni venían a ser parte de los judíos. Porque fíjense que aquí el Señor no se está refiriendo a los paganos, porque el Señor hubiera podido haber escrito y ni siquiera los incrédulos. Pero Él no dice incrédulos, Él no dice paganos. Él dice, se dicen ser judíos y no lo son. O sea que es como que su mismo pueblo siempre buscando, usado por Satanás, buscando que ir en contra de esos verdaderos creyentes. Y eso nos hace ver, ¿no? Que para Dios, ¿qué es lo que más le importa? Ni siquiera su pueblo, para que no se pueda jactar y decir somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Israel. El Señor siempre busca en todos aquellos que realmente hemos creído en Él la obediencia y la fidelidad. La obediencia y la fidelidad. Y vemos que aquí esta iglesia de Esmirna había sido una iglesia que se le impedía el avance del evangelio. Eran hombres, mujeres que se disponían a predicar la palabra, a avanzar con el evangelio, a hablar de Cristo a otros, pero tenían siempre impedimentos. Siempre había un impedimento. ¿Y quién es el que impide hablar de Cristo? Satanás. Porque ese ser malvado lo que menos va a querer es que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Muchas veces lo hemos hablado y muchas veces hemos explicado cómo Él trabaja y cómo Él actúa. Muchas veces muy sutilmente para engañar a los hermanos. Dice la palabra de Dios que Él es un lobo vestido de oveja. Puede aparentar mucha piedad, pero por dentro es un lobo. Y hermanas,
Así están las iglesias en estos tiempos, con esos lobos rapaces, esos lobos que quieren devorar a las ovejas y desquilarlas, y con engaños sutiles y con mentiras y con apariencias quieren lamentablemente distraer al hermano y que el hermano no crezca en el conocimiento de la palabra. Dice, ¿no? ¿Qué hacían estos también blasfemos? Dice que estos blasfemos eran usados por Satanás. ¿Y qué usaba Satanás en ese momento? Usaba la religión para poner en contra justamente, ¿no?, un engaño, una mentira, doctrinas erradas, falsas, que iban en contra de las verdades que ya los discípulos, los apóstoles, habían establecido desde el Pentecostés allí cuando empezó la iglesia primitiva. Siempre tuvieron oposición. Jesús dice, ¿no?, que no eran judíos, sino que pertenecían a la sinagoga de Satanás. Fue un lenguaje duro que usó el Señor. Un lenguaje duro que usó. Y eso nos tiene que traer a nosotros como pregunta, ¿no? Una pregunta que nos podríamos hacer: ¿cuán valioso es Jesús para nosotros? Porque estos creyentes que obraban bien y que estaban en medio de una tribulación y en medio de pobreza y eran perseguidos, ¿sí? Dice que ellos no abandonaron su fe, por eso que el Señor los elogia. Y a veces, hermanas, nosotras, quizás por diversas situaciones que posiblemente nos toque pasar, quizás comenzamos allí a menguar, a dejar menos la palabra del Señor, a tomarla menos, a orar menos, y el enemigo está ahí saltando en un pie. Y Satanás está aplaudiendo cuando tú no lees la palabra y cuando tú no doblas tus rodillas para orar y cuando tu decisión no está basada en la voluntad de Dios, sino en tus emociones y sentimientos. Él hace un banquete cuando ve que un cristiano toma esa decisión de seguir sus emociones y sentimientos. Entonces vemos que aquí el Señor elogia a la iglesia Esmirna y le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fíjense, el Señor conocía esta iglesia y, como bien decía, ¿no?, esta iglesia era una iglesia pobre, humilde. Y la carta de Santiago, ahí en el capítulo 2:5, nos dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esto decía el apóstol Santiago. Ustedes pueden leer nuevamente en el capítulo 2, versículos. Santiago decía claramente que seáis ricos en fe, porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que seamos ricos en fe para poder ser herederos del reino, porque Él ha prometido. También dice en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿por amor a quién? A nosotros, se hizo pobre siendo rico. El Señor es dueño de todo. Sin embargo, Él se hizo pobre para morir en una cruz. Dice: se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que seamos enriquecidos. ¡Qué tremendo! Hermanas, desde el momento que tú recibiste la palabra de Dios, el Señor ha puesto en ti esa riqueza espiritual. Quizás años atrás, de repente, ni siquiera
comprendías qué decía una Biblia. Hoy tú puedes ir con esa tranquilidad y con ese enriquecimiento espiritual que el Señor te da y abrir las Escrituras y leerla con esa seguridad de que el Señor está hablando a tu corazón. Qué importante es saber que en el Señor somos ricos. No en lo que tenemos, no en la posición que estamos, sino en Él, a través de la fe. Somos ricos. Amén. Y dice, porque por gracia somos salvos. Su generosa gracia para con nosotros. Y dice también en Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y dice en Job 2:6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Fíjense que el Señor le permite al diablo, le da como un pequeño permiso para zarandear a los que le creen, a los cristianos. Por eso que aquí el Señor le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. Y esta palabra de temor, ¿no? Que le dice, no temas en nada, ¿sí? Lo que le estaba queriendo decir el Señor es que confía plenamente, no temas en nada. Y uno piensa, ¿no? Y dice, ¿cómo vencer el temor? ¿Cómo podemos vencer el temor, ¿no? El miedo a lo que pueda suceder. Nosotros tenemos que fijarnos justamente que todo está bajo el control de Dios. El Señor le da como un tope de límite al enemigo, así como a Pedro, ¿no? El Señor le dice, Simón, Simón, vas a ser zarandeado. Pero el Señor ya lo sabía. A Job, ¿qué le dijo el Señor al diablo cuando quiso tomar la vida de Job? El Señor le dijo, bueno, toma sus posiciones, pero no toques su vida. Porque, hermanas, el Señor es soberano de todo. Y quizás, así como estos hermanos, nos tocará vivir pruebas. Pero sabes que el Señor le da un límite al diablo. Porque a sus hijos Él los guarda. Y no va a permitir que vaya más allá de su voluntad. Entonces vemos que aquí estos hermanos les dicen, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días se habla de un símbolo. Es 10 días, es un corto tiempo. Pero ahí vemos que el Señor le dice, sé fiel, sé fiel. A veces el sufrimiento es camino a la gloria. Muchas veces el enemigo va a querer de alguna manera robarnos todo lo que estamos recibiendo. Pero el Señor nos dice, sé fiel, sé fiel, sé fiel, amén. Y podemos ver, ¿no? Que esta iglesia de Esmirna, que estaba en medio de esta ciudad pagana, una ciudad enriquecida, ellos pues se mantenían fieles. Y a pesar de que el emperador romano pedía que se sometan a él, estos cristianos no lo hacían. No lo hacían. No lo hacían. Así que podemos ver que la fidelidad de esta iglesia de Esmirna, a pesar de los intensos sufrimientos y a pesar de que tenían muchas pérdidas, ellos se mantenían fieles. ¿Y en qué consistía todo eso? Por la fe en el Señor Jesucristo, porque ellos esperaban en el Señor. Ellos esperaban. Por eso la pregunta que te hice hace un momento, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Somos capaces de sufrir por el Señor Jesucristo? Es una pregunta y que solamente tú sabrás la respuesta. ¿Eres capaz de sufrir por el Señor Jesucristo? Tenemos este ejemplo.
¿Y qué más ejemplo que el del Señor? Que Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Él sufrió hasta lo sumo. Dice que fue como cordero al matadero. Él sufrió, Él dio el ejemplo. Pero hoy está sentado a la diestra del Padre, glorificado. Y pronto va a venir a juzgar a este mundo. Pero antes que juzgue nos va a llevar a nosotras, en el nombre de Jesús. Así que, hermana, es glorioso sufrir por Cristo. A veces la gente se confunde y dice, estoy sufriendo y todo me va mal y que Dios no se acuerda de mí. Pero sabes que a veces el sufrimiento hay que saber por qué viene. Muchas veces el sufrimiento viene por causa de algo, consecuencias de algo. Pero cuando tú sufres por Cristo es diferente. El sufrir por Cristo es saber de que estás obrando a favor de Él y Él está mirando tu conducta. Y Él está mirando y está mirándonos que nosotros nos sometemos a ese sufrimiento a pesar de, y que en definitiva vamos a ser recompensados. Porque todos los hijos de Dios que creen en Él y son fieles a Él serán recompensados. Entonces vemos que aquí se le dice, sé fiel y ¿cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa? Gloria al Señor. Vemos. Y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa. La corona de la vida. Saben que en esos momentos allí en Esmirna era un lugar olímpico. Ellos tenían estadios donde habían allí muchos, digamos, muchos atletas. Había gente que se preparaba en el deporte. Y a cada deportista, ¿sí? A cada atleta que justamente, ¿no?, competía, estaba en prueba, ¿no?, de competencia, cuando ganaban se les premiaba y cuando ganaban se les daba una corona, o bien se podría decir una corona, una guirnalda se le llamaba, una guirnalda que era hecha de flores, una corona de flores, y se le ponía, ¿no?, a todos aquellos que eran vencedores, a todos aquellos que habían ganado, ¿sí? Una corona perecedera, porque esa era una corona que con el paso del tiempo se iba a destruir, una corona que con el paso del tiempo ya iba a desaparecer. Pero cuando acá el Señor nos dice, y yo te daré la corona de vida, está hablando de una corona que va a ser por siempre. Una corona que no va a tener ningún perjuicio. Una corona que no va a ser, no se va a deteriorar. Todo lo contrario. La corona de vida, justamente, se habla de esa vida eterna. Ese es el premio que vamos a recibir. La vida eterna, una vida que Él nos promete con Él. Esa es una recompensa. Y el Señor nos la da a todos aquellos fieles, así como esta iglesia de Esmirna. Y otra promesa también, dice, ¿no? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanas, hay una muerte física. En cualquier momento nos tenemos que ir de este mundo. Sea la condición que sea, nos tenemos que ir de este mundo. Esa es la primera muerte. Pero la segunda muerte vendría a ser aquella que va a ser de condenación para los desobedientes. Esa segunda muerte que habla el Señor es aquella muerte realmente alejada de Dios. Una muerte donde ya no va a haber en ese momento ninguna excusa, ningún arrepentimiento que el Señor acepte, porque esa segunda muerte
será justamente para todos aquellos que han despreciado el nombre del Señor y que no han obedecido a su mandato. Esa segunda muerte son para aquellos que van directamente al infierno. Es duro y es triste decir que muchos van a estar en ese lugar. Muchos van a ser conducidos a ese fuego eterno. Muchos serán conducidos a aquellos lugares donde lamentablemente, ¿sí?, no van a poder experimentar realmente el estar con el Señor. Por eso que acá el Señor promete, ¿no? Dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Y por qué no sufrirá daño de la segunda muerte? ¿Por qué? Porque el Señor a sus fieles le promete vida eterna. Por lo tanto, hermanas, todos aquellos que creemos en el Señor, posiblemente moriremos, pero vamos a ser levantados. Y cuando seamos levantados, ya no vamos a sufrir esta segunda muerte, sino todo lo contrario. Vamos a tener una vida eterna con el Señor. Y viviremos para Él y con Él para siempre. Porque así está profetizado y porque así está escrito. Y podemos leer, por ejemplo, ahí en Mateo 10:28, por ejemplo, si ustedes quieren anotar allí, tenemos bases bíblicas. Mateo 10:28, la palabra nos dice, gloria al Señor, Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjense, ¿no? Temed a aquel que puede matar el alma y enviar el cuerpo al infierno, ¿no? ¿Quién lo puede hacer? Dios. A Él tenemos que temerle, a Él tenemos que honrarle, a Él, al Señor. Por eso que todos estos mensajes son para que nosotras reflexionemos. Dice también allí en Apocalipsis, justamente en el capítulo 20, versículo 14, 20:14 de Apocalipsis, dice, esto es la muerte segunda. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y muchos van a ser lanzados a ese lago de fuego. Y no es porque Dios sea un Dios sátiro o un Dios injusto. Dios está dando oportunidad al hombre y está llamando al hombre que se arrepienta. El Señor está dando oportunidad para que el hombre venga rendido a Él y se arrepienta. Todavía el Señor está mostrando su misericordia. Todavía el Señor está llamando al arrepentimiento. Por eso que Él promete esta corona de vida a aquellos fieles y promete que no van a sufrir el daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque te has mantenido fiel. Estos hermanos de la iglesia de Esmirna, a pesar de las situaciones, a pesar de la necesidad, a pesar de estar en un gobierno tirano como el gobierno romano, a pesar de tener judíos en contra, a pesar de que sus hermanos eran muertos, eran escarnecidos, en medio de todo eso, ellos se mantenían fieles al Señor. Ellos se mantenían fieles. Y por esa fidelidad el Señor les promete que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte y tendrá una corona de vida. Y hermanas, nosotras tenemos que anhelar esa corona de vida. Yo la anhelo. Yo creo que tú también la anhelas. Yo anhelo no pasar por esa muerte segunda. Por eso que trato de mantenerme allí, Señor, expectante en seguir buscando a mi Señor. Y déjame decirte que las mismas luchas que tienes tú, también las tengo yo. Y que las mismas lágrimas que tú posiblemente sueltes cuando ruegas por alguien o por alguna situación, yo también. Pero he aprendido a confiar en el Señor y a mantenerme firme en Él. Que nada me haga tambalear y que nada me aparte de Él. Esa es una decisión.
una decisión que la tomamos nosotros. No es obligado. Y no se toma de compromiso una decisión. Una decisión se toma cuando realmente nuestras convicciones y nuestra seguridad de saber que en el Señor estamos seguras. Es que, hermana, ¿en dónde más vas a estar segura? La palabra dice, ¿no? El apóstol Pedro le decía al Señor, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Solamente el Señor la tiene. No lo tiene nadie más, hermano. Y cómo es su amor inmenso que nos está permitiendo estudiar el Apocalipsis para prepararnos. Esto no es para asustarnos, esto no es para saber y decir, ¡ay, Dios! Y mira cómo viene la destrucción. No, el Señor nos llama a prepararnos para que justamente nada nos agarre de sorpresa. Por eso Él dice, estén velando, estén orando, y así tenemos que encontrarnos. Y así tenemos que continuar hasta la venida del Señor, hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Entramos a Pérgamo ahora, gloria a Dios. Se encontraba como el Señor le da un elogio. ¿Qué le dice? Mantén la fe en Cristo, mantén la fe de Cristo. También le hace un reproche. Le dice, tolera las inmoralidades, le hace una crítica. Toleras las inmoralidades, la idolatría y las herejías. Le manda una instrucción, le dice arrepiéntete. Y le da una promesa, el maná escondido y una piedrecita con un nombre nuevo. Eso es una promesa para la iglesia de Pérgamo. Bien. Vamos a entrar un poquito a la historia en cuanto a Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era una iglesia sin compromiso doctrinal. Esta iglesia se encontraba justamente en una provincia muy antigua, allí en Roma, ¿sí? En Turquía, en Asia Menor también. El gobierno romano era el que imperaba en ese momento. Esta iglesia justamente se encontraba en la provincia romana y justamente en la capital de la provincia de Roma. Vemos que también en esta iglesia se veía de que la fe descansaba en el conocimiento de Dios. Había una confianza en el Señor, una confianza que se depositaba en Él, tanto en comprender las Escrituras y ser dotados también para poder llevar adelante todo lo que Dios les había encomendado, ¿no? A través de los apóstoles. Vemos que también en este lugar de Pérgamo, porque este lugar era un lugar, una ciudad, Pérgamo, dice que este lugar era un lugar donde había una biblioteca muy gigante, donde estaba llena de papiros, por lo menos 200.000 papiros. En este lugar justamente se preparaban las pieles de las cabras y de las ovejas para hacer los libros. En este mismo lugar de Pérgamo también había un templo curativo, un templo que era consagrado a un dios que se llamaba Asclepio. Este dios era un dios de la medicina. En este lugar pues iba mucha gente, ¿no? Acudía mucha gente para ser sanada, porque era un lugar muy famoso, Pérgamo. Pero las curaciones que salían de este lugar eran en base a magia y a supersticiones. El símbolo que ellos usaban a favor de la gente y de las magias que ellos usaban la serpiente, ¿no? Como su símbolo, y que hasta los días de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy estos lugares tienen como símbolo serpientes, ¿no? Tienen, digamos, elementos en base a serpientes, que posiblemente era el fruto del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo, con Timoteo el discípulo, con todos los padres apostólicos, ¿no? Por ejemplo, Aquilas, Priscila, todos ellos colaboradores de Pablo, muchos hombres colaboradores del apóstol Pablo en ese momento, que justamente, ¿no? Había crecido tanto el evangelio en esos lugares
que se había llenado del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero también hubo mucha oposición. Eso lo podemos leer, por ejemplo, en Hechos, capítulo 19, versículo 10. Capítulo 19 de Hechos, versículo 10 dice: así confirmó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo, ¿no? O sea que quiere decir que ese lugar había sido también lleno del mensaje de salvación. La palabra de Dios es espada de 2 filos, aquí lo vamos a leer, ¿sí? Capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Eso es lo que hace la palabra. Discierne las intenciones del corazón. Dice que entra hasta lo más profundo del alma, hasta las coyunturas, dice. Por eso que Pablo decía ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿no? Que la palabra de Dios es poder de salvación para el que cree. La palabra de Dios salva. Y es por eso que la palabra de Dios ha sido perseguida por años y por siglos y siglos. Y hasta el día de hoy la palabra de Dios sigue siendo dirigida, sigue siendo entregada, sigue siendo enseñada, sigue siendo proclamada, anunciada. Y nosotras como hijas de Dios tenemos la responsabilidad de compartirla a aquellos que aún todavía no conocen el Evangelio. Hay muchos que ya la conocen. Y a veces a aquellos que ya la conocen, ya muchas veces no es necesario hablarles del Señor, solamente orar por ellos. Pero aquellos que todavía no han conocido la palabra, es importante, hermanas, que nosotras compartamos el mensaje de salvación. Entonces dice acá la palabra, ¿no? Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, le dice nuevamente, ¿no? Un elogio. Él conocía esta iglesia, a estos creyentes, él los conocía. El gran yo soy, a él no se le escapa nada. El Señor ya de antemano sabía en qué condición estaba esta iglesia. Sabía cómo se encontraba esta iglesia, ¿sí? Él sabía que estos creyentes estos creyentes eran realmente conscientes también de lo que les estaba tocando vivir. Recordemos que ellos estaban en un lugar pagano, ¿sí? En un lugar donde no había temor de Dios, en un lugar donde lamentablemente la idolatría, las orgías, la inmoralidad sexual, digamos la autosuficiencia y todas las cosas que no son nada diferentes a nuestros tiempos, que estamos rodeados de tanta corriente del mundo, de un centro de poder, que era Roma. Y los creyentes, por supuesto, eran conscientes de esta realidad. Muchos estudiadores de la palabra pensaban que, han llegado a diferentes conclusiones. Cuando se dice de que este poderío que había allí en Roma, muchos pensaban que no era solamente el César, sino también el dios Zeus, ¿no? Porque ellos también tenían sus dioses para adorar, ellos tenían muchos dioses que adoraban, ¿sí? Se adoraba justamente a los emperadores romanos, y es por eso que también muchos cristianos no doblaban sus rodillas ante estos gobernantes romanos, y es por eso que también eran martirizados. Vemos que allí la palabra nos dice, ¿no? El que tiene la espada aguda de 2 filos, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás.
pero retienes mi nombre. Esta iglesia retenía el nombre del Señor. Quiere decir de que en medio de todo ese caos habían todavía cristianos allí que retenían el nombre del Señor. Ellos todavía habían allí, todavía no habían negado su fe. Ellos todavía estaban allí pendientes de esa fe que habían recibido a través del Señor Jesucristo. Y el Señor reconoce esa fidelidad de ellos. Por eso les dice, pero retienes mi nombre. Pero, y les pone de aquí ejemplo, ¿no? Y no has negado mi fe, ni aun los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Nuevamente, ¿no? Menciona que ese lugar era un lugar donde moraba Satanás. Y acá cuando se refiere a Antipas, Antipas había sido también un cristiano que también había sido martirizado. Fíjense que si lo llevamos al capítulo 1, ¿no? Él dice que él es el testigo fiel. ¿Sí? Allí en el versículo 5, él dice, y el testigo, y yo el testigo fiel. Qué importante que el Señor, ¿sí? Hace como que compartiera, ¿no? Compartiera el título que él tiene de ser testigo fiel con justamente este siervo Antipas. Por eso dice, mi testigo fiel. Dice, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahora dice, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. Toda esta doctrina de Balaam y de Balac, nosotros lo podemos encontrar en el libro de Números, que no lo vamos a leer ahora, pero ustedes pueden empezar a leer desde el capítulo 22, del capítulo 22 al capítulo 24, se habla justamente sobre Balaam y sobre Balac, ¿sí? Estos hombres que lamentablemente eran personas que conocían al Dios de Israel, ¿sí? Pero lamentablemente por sus intereses, por su avaricia, por su codicia, terminaron dando la espalda al Dios de Israel y complaciéndose al pueblo enemigo. Por eso es que acá el Señor les hace esa comparación y les dice, ¿no? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea que dentro de esta comunidad de Pérgamo habían cristianos que aún todavía retenían todos esos engaños, todas esas mentiras, ¿sí? Todas esas cosas que lamentablemente al Señor no le agradaban. Por eso es que vemos que aquí el Señor les hace un reproche y le dice a poner tropiezo, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. Y podemos ver, ¿no? Que hoy en día cuánta gente, cuántas doctrinas engañosas están siendo de tropiezo con la gente. Hoy los cristianos estamos divididos por diferentes lados. Hay cristianos pentecostales, hay cristianos carismáticos, hay cristianos bautistas, hay cristianos evangélicos. Y el mundo se nos ríe. Como la vez pasada escuché a alguien que dijo, bueno, pero en conclusión, ¿cuál es la verdadera doctrina de ustedes? Y eso es lamentable, hermanos. Por eso que les decía yo que estamos viendo en el tiempo de la iglesia de la Laodicea, la iglesia tibia. Por eso la palabra nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y nosotros tenemos que realmente ser sensibles a todo esto que estamos aprendiendo hoy para examinarnos, ¿no? Para ver realmente cómo está nuestra doctrina, la que estamos recibiendo y que realmente la estamos poniendo por obra, o hay algo que todavía nos está allí contaminando o algo que nos está prácticamente apartando del Señor. Y esto va en general para todas nosotras, porque saben que Satanás es muy sutil y el diablo es muy astuto para engañar, porque no solamente ya
el diablo usó artimañas del sufrimiento en cuanto a los cristianos, ¿no? Vemos que los cristianos eran martirizados físicamente, ¿no? Físicamente les hacían totalmente diferentes daños. Pero ya Satanás no solamente tomaba esas tácticas de ir en contra del físico, del cuerpo humano, sino ya usaba otras más sutiles, engaños mentirosos que ingresaban. Y así estaba este lugar de Pérgamo. Por eso que el Señor le dice: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, una doctrina engañosa que enseñaba a Balac a poner tropiezo. ¿Y cuántos están hoy en las iglesias justamente poniendo tropiezo a muchos hermanos que están creciendo en las verdades espirituales? Y que no se les enseña a leer la palabra y que no se les enseña a escudriñar las escrituras. La vez pasada hablaba con un creyente que me dijo que tenía años en la iglesia, y cuando le comenzamos a compartir algunos versículos, él no los conocía, esos versículos, porque no estudiaba la palabra, y porque hoy a muchos creyentes no les gusta estudiar la palabra, y porque ahora el creyente se ha acostumbrado nada más a recibir, pero no quiere dar. Y esa no tiene que ser la costumbre, porque nosotras como hijas de Dios tenemos que estudiar la palabra. Todo creyente tiene que estudiar la palabra para que no sea engañado. Acá vemos que esta doctrina ingresó y dice que puso tropiezo ¿a quiénes? Dice poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Estos creyentes, entre comillas, habían ingresado a esta iglesia de Pérgamo y comenzaron a traer contaminación. ¿Pero qué tiene de malo si robas algo? Si total el otro también lo hace. ¿Y qué tiene de malo si te vas a un baile? Si total, ¿cuántos cristianos lo hacen? ¿Y qué tiene de malo que pongas la mirada en alguien que no teme a Dios? Si total, todos lo hacen. Y esa es la doctrina que había ingresado a Pérgamo y que es la que ingresa hoy en estos tiempos. Y es por eso que hay tanta contaminación en las iglesias. Y es por eso que las lámparas, como bien el Señor Jesucristo dijo, esas lámparas que no tienen aceite, esa luz se apaga. ¿Cuántos lugares están apagados? ¿Por qué? Porque no hay presencia del Espíritu Santo. Porque el cristiano se ha acostumbrado nada más a escuchar prosperidad y que todo le va a ir bien. Pero cuando uno le habla de sufrimiento y que tiene que padecer y que tiene que a lo mejor, si tenés que orar más tiempo, hazlo. Y si tenés que arrepentirte, hazlo. Y si tienes que a lo mejor sufrir por causa de Cristo, no lo quiere hacer. Porque nos hemos acostumbrado más que todo a solamente la comodidad. Y esto es lo que sucedía con esta iglesia. Dice que ellos habían dejado entrar a todo aquello que era contaminación. Y dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Recordemos que Efeso iba en contra, aborrecía la doctrina de los nicolaitas. Habíamos hablado hace un momento. Eran justamente, esos hombres, mujeres, que lamentablemente eran apóstatas de la fe, iban en contra del Señor Jesucristo y de su doctrina. A todos ellos habían aceptado esta iglesia de Pérgamo. Y hermana, a veces sin darnos cuenta nosotras también nos mezclamos y nos contaminamos con todo aquello que no viene del Señor. Y ojo, yo no digo que tenemos que amar al incrédulo. El Señor nos manda a amarlos. El Señor nos manda a amarlos, a los que no creen en Él. Por supuesto que tenemos que amar al prójimo. Pero también el Señor, su primer mandato es: me amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Al Señor primero. Y luego lo otro. Y amar al Señor es obedecerle. Entonces vemos aquí que
le dice el Señor, por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjense que el Señor, cómo amaba también a estos hermanos de la iglesia de Pérgamo, les dice primero que se arrepientan y les dice también, porque voy a venir pronto y voy a pelear contra ellos con la palabra, con la espada de mi boca. Quiere decir que con su palabra va a llegar el momento que el Señor allí con la palabra va a destruir a todos aquellos que han ido en contra de Él. A todos aquellos que han sido sus enemigos, los va a destruir. Quizás todavía por ahora estamos viendo el pecado así, a lo sumo, pero llegará el día que todo eso va a ser borrado y quitado para la gloria de Dios. Y ya para terminar, dice, el que tiene oído, oiga. Recordemos esta palabra, esta exhortación es muy poderosa. El Señor lo usó en los evangelios. El que tiene oído, oiga. Es importante oír la palabra de Dios. Es importante escuchar la palabra de Dios. Es importante tener los oídos abiertos para entender lo que el Señor nos está diciendo. Dice, el que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu, dice a las iglesias, al que venciere, nuevamente, una promesa, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria al Señor. Fíjense, dos promesas preciosas. Primero que le dice que se arrepienta, un arrepentimiento, ¿sí? Un verdadero arrepentimiento. Esto es abandonar las malas prácticas, es lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor iba a pelear contra todos aquellos que se iban en contra de estos hermanos, que estaban allí contaminando la iglesia. Él se ponía como allí delante de ellos para pelear. Y así lo hace el Señor por nosotros. Él pelea nuestra buena batalla, pero nosotras tenemos que arrepentirnos. Y dice, ¿no? Con la espada de su boca. Recordemos que los conquistadores, antes ¿cómo se defendían para ganar territorios? Con sus espadas. ¿Cómo luchaban contra el enemigo y lo vencían? Con sus espadas. Así va a ser el Señor Jesucristo. La palabra de Dios, como dice Efesios 6:17, la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, esa es la espada de dos filos, la palabra de Dios. Amén. La palabra que trae verdad, que trae luz. Y al que venciere, como bien dice, ¿no? Fíjense que Juan dice al que venciere, a ese cristiano que va a vencer. Dice que se va a participar del maná escondido. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Fíjense que si recordemos Israel, ¿cómo era alimentado en el desierto? Con el maná. ¿Cómo era alimentado Israel con ese maná? Ese maná tenía todos los nutrientes suficientes para que el pueblo de Israel se encuentre en buenas condiciones. Ninguno de tuberculosis allí cuando estaban en el desierto, cuando recibían el maná, porque ese maná tenía todo lo que se necesitaba, el alimento que el Señor les dio a su pueblo para que justamente ese pueblo pueda sobrevivir. Ahora acá cuando nos promete el Señor dar ese maná, justamente está hablando de ese maná que es el pan de vida. El pan de vida que se le da a todo creyente, el verdadero pan espiritual. El mundo no lo recibe, porque el mundo no lo recibe. Lo recibe todo creyente, todo aquel que ama al Señor Jesucristo. Jesús dijo ahí en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Él es el pan de vida. Y nosotros tenemos que alimentarnos todo el tiempo con ese pan. El Señor ha prometido dárselo a los fieles, a los que buscan de Él. Él mismo se va a dar, se va a entregar Él mismo
a todos aquellos que realmente quieren ser alimentados por ese maná. Gloria al Señor. Y esto nos habla, hermanas, de que tenemos que alimentarnos diariamente con la palabra de Dios. Desde que nacemos de nuevo, nosotras tenemos que anhelar conocer las Escrituras, amar la palabra de Dios. Como te decía hace un momento, un soldado no podía estar sin una espada cuando se enfrentaba contra el enemigo, porque el enemigo venía y lo vencía. Si no tenía espada, ¿cómo se defendía? El enemigo tenía que estar bien resguardado y tenía que tener su espada para ir en contra de ese enemigo y así vencerlo. Hermanas, la palabra de Dios es nuestra espada y con la palabra de Dios nosotros podemos vencer el día malo. Por eso es que es necesario que tú la conozcas, es necesario que tú te alimentes. A veces hay muchos cristianos, como les decía hace un momento, las iglesias están llenas de creyentes, pero nada más oidores, no hacedores de la palabra. Muchos conocen algo de las Escrituras, pero nada más lo básico. Se quedan como bebés espirituales. El Señor quiere que lleguemos a una madurez espiritual. Pero es importante, hermanas, que nosotras nos alimentemos con la palabra del Señor. Y dice, y le daré una piedrecita blanca cuando estemos con Él, disfrutando con Él. En aquellos tiempos, hablando de las Olimpiadas, los atletas también justamente ganaban piedrecitas. Las piedrecitas eran como especie de entradas para que ellos entren a esos trofeos, a esos premios que ellos tenían que recibir. Qué precioso es saber que como hijas de Dios el Señor deja este ejemplo y dice que estas piedrecitas blancas donde Él pondrá, dice, y Él, la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Que el Señor, cuando llegue el momento, que realmente nos dé esa piedrecita blanca, a esa gloria eterna, a esa gloria que se recibe, ¿no? Hoy por hoy todavía por fe, pero que llegará el momento en que disfrutaremos y que será algo tan personal porque el Señor se lo dará a quien Él quiere y el que lo reciba. Ese es el amor de Dios. Ese es el precioso y verdadero amor de Dios para cada una de nosotras. Que realmente, hermana, medites en estas palabras, medites en estas enseñanzas, que realmente todo esto te ayude a buscarlo al Señor con más intensidad, que todo esto te ayude a serle fiel y leal al Señor, que todo esto te lleve justamente a amarle cada día más, porque Él nos amó primero. Yo estoy convencida que nada se va a comparar al amor de nuestro Dios. Ni siquiera el amor de tu cónyuge, ni siquiera el amor de tus hijos, ni siquiera el amor de tus seres queridos. Nada se compara al amor de nuestro Señor. Como dice, nos amó y se entregó por nosotros. No hay mayor ejemplo de amor que Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo al Maestro cara a cara.